La primera pregunta de este día es, ¿se puede uno divorciar si ha habido engaño y aún se sigue en él? Vamos con esta y con otras preguntas. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos el día de hoy en su programa Consejos para Familias. Y bueno, una de las partes de este programa es responder a las preguntas, las inquietudes de nuestra audiencia con la escritura. Y nos encanta mucho que nos pregunten y traer siempre este consejo de la Biblia, esta respuesta. Y bueno, si usted tiene una pregunta, puede dejarla, por favor, ya sea en nuestra página de Facebook de Pastor Nets Gómez o bien en nuestro canal de YouTube. También puede dejarla ahí, Pastor Nets Gómez, deja su pregunta y con mucho gusto le vamos a contestar. También puede llamarnos al 877-711-3342 y vamos a responderle con mucho gusto. Entonces vamos a la pregunta que teníamos el día de hoy. ¿Se puede uno divorciar si ha habido engaño y aún se sigue en él? Mateo 5:32 junto con Mateo 19:9 dicen: pero yo os digo, está hablando Jesucristo, que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, que existe un espacio, según lo que Jesucristo dijo en 2 ocasiones en el Evangelio de Mateo, para que cuando hay engaño hay una separación que puede conducir a un divorcio. El divorcio es algo muy delicado, hermanos. Es algo que va a afectar las generaciones. Y obviamente la infidelidad es algo también que destruye y que no debe tolerarse. Entonces, cuando una pareja está viendo que su esposo o esposa está en fornicación, está en infidelidad, está siendo infiel, lo está engañando, entonces la idea es, hablar con la persona, número uno, crear una crisis, si es que es necesario, o sea, una separación, decirle: mira, tú no puedes tener 2 mujeres o 2 hombres en este caso, en el caso que sea, y si tú no dejas esa relación, no puedes seguir conmigo. Entonces, la separación es el primer paso, todo esto guiado por el Señor y por la consejería. Si la persona no cambia y la persona insiste en su infidelidad, entonces la persona que está viviendo esta situación, Jesús dice que podría, en este caso, divorciarse. El divorcio es una decisión personal. Nosotros no podemos como consejero decirle: divórciese, hermana. Eso es algo personal. Hay personas que deciden esperar, hay personas que no se quieren divorciar, hay personas que toman la determinación, algunos adelantados. Entonces es una decisión difícil, pero yo creo que, respondiendo a la pregunta, ¿se puede uno divorciar cuando ha habido engaño? Sí, según lo que la Biblia y Jesucristo nos dijo. Ahora, tenemos aquí otra pregunta muy buena acerca de qué es el bautismo en el Espíritu Santo y cómo es eso, ¿verdad? Bueno, mire, la palabra bautismo significa sumergir, y la palabra, y el Espíritu Santo es el que nos llena, ¿verdad? Ahora, la Biblia sí habla de una primera ocasión, como sería, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 2, donde ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Si bien Juan capítulo 21 expresa que Jesucristo sopló y les dio el Espíritu Santo, lo que Hechos 2 nos habla es que hubo una llenura del Espíritu Santo. Y aquí dice Hechos 2, 1 en adelante, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, el ejemplo bíblico, mi querido hermano o hermana, es Hechos 2, donde las personas por primera vez, los apóstoles en este caso, que estaban orando en el aposento alto, fueron llenos del Espíritu Santo, y la manifestación de la llenura fue el hablar en otras lenguas, que los que estaban ahí escucharon el estruendo, les oían hablar en su propio idioma. Había gente del Ponto, Galacia, Asia, Capadocia, Bitinia, de regiones muy lejanas, y les oyeron hablar las maravillas de Dios. Entonces,
Hay otros casos subsecuentes, por ejemplo, en el capítulo 4 de los Hechos, ellos fueron nuevamente llenos del Espíritu Santo. Entonces, a lo que quiero simplemente comentar, por ejemplo, dice aquí en Hechos capítulo 4, versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo podemos considerarlo, aunque no existe la palabra completa. O sea, a la Biblia habla de bautismo en agua, a Pablo habla de doctrinas de bautismos y la Biblia nos habla del Espíritu Santo, pero entendemos que lo que se conoce como el bautismo en el Espíritu Santo es la primera vez que la persona experimenta la llenura del Espíritu Santo. Ahora, Pablo dijo que seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, si bien usted fue bautizado, o sea, por primera vez fue lleno del Espíritu Santo y hubo la manifestación de las lenguas, amén. Ahora, ¿usted puede seguirse siendo lleno del Espíritu Santo? Claro que sí. Toda persona puede ser subsecuentemente llena del Espíritu Santo. Y es un mandamiento. De hecho, Pablo dice, no se emborrachen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo ocurrió por primera vez una llenura, hubo manifestación de lenguas, pero podemos seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Y también Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14 que él anhela que todos hablen en lenguas. Entonces, la manifestación de las lenguas es algo que pudo haberse dado cuando la persona fue llena del Espíritu Santo la primera vez, o puede suceder después y podemos seguir hablando en lenguas más tiempo.
iglesia y se aceptaron, hay que respetarlo. Ahora hay que ver que la persona que fue votada para ocupar ese lugar cumpla fielmente su llamado, porque no está, aquí lo que hay que ver es esto. Aunque hubo una elección, y es muy importante mencionarlo, tiene que haber una aptitud. O sea, ok, todos votaron por elegir a alguien. La pregunta es si esa persona es apto o apta para estar en ese lugar. Yo creo que hay personas que puede ser que no son aptos. Ahora hay quienes les falta entrenamiento. Entonces yo recomendaría, para concluir esta pregunta, llamen a una persona de autoridad mayor para que traiga orden en la iglesia, porque no es correcto que haya este caos que puede producir tropiezos. Será mi respuesta, mi hermano. Pues una muy buena pregunta. Todo lo que es el gobierno de la iglesia, debemos de ser muy sabios, muy bíblicos y estar bajo un orden de Dios para que no cause tropiezo ni división. Muy importante. Otra pregunta más. Mi mamá dice que no quiere que le ayude si llega el momento. Ella ya no quisiera sufrir. Ella tiene 72 años. ¿Qué puedo hacer? O sea, entiendo que la pregunta es esta, ¿no? Digamos que esta persona mayor empieza a padecer con algún tipo de situación, digamos una deficiencia respiratoria, y tal vez ella no quiera que se le ponga un respirador. Y ella dice que no sabe qué hacer, porque la voluntad de la mamá es que prácticamente la dejen morir. Esa es una decisión muy difícil. Voy a explicarles por qué. Porque yo creo que nosotros como cristianos somos responsables de hacer lo que sea necesario para preservar a alguien con vida. Recientemente escuché el caso de alguien que falleció y dijeron que la persona había dicho que no, esto mismo caso, que no se le pusiera ningún tipo de ayuda para que no sufriera y que se le dejara morir. Pero creo que esto es una cuestión de lo que se llama la santidad de la vida, una cuestión de ética. Yo creo que tú amas a un ser querido, Dios ha permitido la tecnología y hay que hacer lo que esté en nosotros. Al final de cuentas, la última palabra sí la va a tener Dios, en el sentido de que la Biblia dice que Dios es el que pone un término, un fin a nuestros días. Entonces yo creo que hay que hacer nuestra parte para que la persona sobreviva, porque ¿qué pasaría? Fíjese bien, si la persona que está padeciendo se recupera, tuvo un momento crítico y en vez de ayudarla, se le deja morir y todavía la persona tendría más posibilidad. ¿Vivirá la familia con el sentimiento de culpabilidad de que la persona podía haber vivido más tiempo si tan solo se hubiera hecho algo más por ella? Creo que es una decisión personal, mi hermana, pero considero que la ética cristiana nos permite hacer lo que esté de nuestra parte para mantener a alguien con vida. Es como el caso de alguien que está en estado de coma. Hay gente que dice, pues ya está en estado de coma, ya hay que dejarlo que se muera. Muchas personas han despertado del estado de coma y están vivas actualmente. Por eso yo creo que no podemos decir, pues ya déjela que se muera. No, hermanos, porque tenemos la responsabilidad y la posibilidad tecnológica de atender a alguien para que salga adelante. Y en muchos casos, personas moribundas se han recuperado. Hermanos, es tanta la cantidad de gente que se ha recuperado y ha seguido viviendo más años. Entonces, mucho cuidado con la decisión así. Creo que es una decisión personal, mi hermana. No es fácil, pero en lo personal yo haría lo posible para que la persona sobreviviera porque tengo esta responsabilidad. Amén. Vamos aquí con la siguiente pregunta, mis hermanos amados. Buen día. ¿Cuál es la diferencia entre el cuarto de oración y cuarto profético que a veces comentan en sus servicios? Gracias por la pregunta y nos encanta poderlo clarificar. Bueno, quiero decirle que nosotros tenemos un cuarto de oración, o sea, un espacio de la iglesia que está dedicado a la oración. Comenzamos su servidor varios días de la semana. A las 5:45 tenemos una preparación del set y oramos de las 6 de la mañana a las 12 del día. Tenemos diferentes grupos orando. Algunas veces tenemos un live stream, o sea, otras iglesias que oran, los tenemos ahí y seguimos orando y después comienza nuevamente a las 6 de la tarde. Entonces un cuarto de oración es un cuarto dedicado a eso. El cuarto profético es un momento donde se dedica específicamente el equipo que está entrenado, ora por las personas y se les da una palabra profética. Pablo dice en 1 Corintios 14 que él quiere que todos profeticemos. O sea que es un llamado del cuerpo de la iglesia, los miembros de la iglesia, a sintonizarse con Dios y conocer la palabra para hablar palabras de Dios sobre los demás.
Pablo dice que él llama a todo cristiano a profetizar, declarar lo que Dios dice sobre otros. Entonces, el cuarto profético, se le ha llamado así, es un espacio dentro del cuarto de oración, digamos que en nuestro caso es jueves, tenemos ese tiempo donde por 1 hora y media o 2 horas las personas hacen una cita, llegan y se sientan y oramos por ellos y declaramos lo que sentimos que el Espíritu Santo está diciendo. Nunca decimos que se casen con alguien, nunca damos fechas, nunca declaramos embarazos, no tomamos decisiones por la gente, pero sí declaramos la palabra de Dios. Entonces, el cuarto profético es el uso del don profético dentro de la iglesia en un espacio definido. La gente hace una cita a través de un sitio de internet y ahí se declara la palabra. Entonces, el cuarto de oración se ora todo el tiempo. El cuarto profético es específicamente orar por la gente y declarar la palabra de Dios. Excelente pregunta. Vamos a continuar. El tiempo va volando. Pastor, yo sirvo en mi iglesia con los jóvenes de high school. Gloria al Señor, qué bueno. Mi pregunta es, ¿de qué forma puedo compartir la fascinación de la belleza de Jesús de los últimos tiempos y la importancia de la eternidad cuando mis líderes no están viviendo la urgencia de estos temas? Wow, esta pregunta, felicito a este joven o esta jovencita que está queriendo, o sea, número uno, que sirve en la iglesia con los jóvenes de preparatoria y dice que cómo compartir la fascinación de la belleza. Yo creo que hay que enseñar la palabra. La Escritura nos muestra la hermosura de Cristo en los evangelios, en Apocalipsis, en los salmos, en los profetas. Yo diría que lo primero es enseñar la palabra del Señor. Número dos, y que va muy de la mano con esto, es la oración. Pablo oraba, como lo hemos compartido muchas veces, en Efesios capítulo 1, versículo 18, dales espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, o sea, de Jesús. Entonces yo oraría por los jóvenes, por los líderes, porque decía que los líderes no están viendo la urgencia de estos temas, pero creo que eso viene. El que tiene más entendimiento, el que tiene más experiencia con Dios, no se siente superior a ellos, no los critica, ora por ellos y cuando tiene la oportunidad enseña la palabra. Entonces creo que esto es muy importante para que no haya un choque, porque a veces hay quien se puede sentir, que no es tu caso, ¿verdad?, más iluminado, más espiritual y puede mirar con menosprecio al otro. Entonces yo creo que la forma de compartir la fascinación de la belleza de Cristo es a través de tu vida, a través de la palabra y específicamente frente a los últimos tiempos, ora por ellos para que Dios les muestre esta urgencia de la hora. Apocalipsis capítulo 22 dice que, o capítulo 19, dice que el Espíritu y la novia dicen ven, o sea, la iglesia en el último tiempo, antes del regreso de Cristo, se va a unir con el Espíritu Santo para clamar, ven pronto, Señor. Entonces, sí hay que orar por esto, hay que enseñarlo y hay que seguir adelante. Así que te felicito porque eres una persona joven que estás con esta pasión por Cristo. Amén y amén, me encanta que tú puedas hacer eso. Vamos a continuar, voy a tomar un poquito de té. Continuamos aquí con esta siguiente pregunta. Pastor, yo oro en la mente y en mi cuarto. Y hay momentos en que en cualquier hora del día lo hago en la sala. Y al orar tengo que doblar rodillas delante del Señor. Esto está perfecto. A mí me encanta que personas tengan preguntas acerca de la oración, porque la oración es básica. Se le ha llamado el oxígeno del cristiano. Entonces, quiere decir que las personas están creciendo, experimentando esto, los felicito. Entonces, me encanta que ores con la mente y tú oras durante el día pues, en voz alta, ¿verdad? Entonces, mire, yo creo que hay las dos dimensiones de oración. O sea, como cristianos oramos, por ejemplo, en nuestro cuarto,
Señor, libérame o libera a mi hija del demonio. Entonces, orar de rodillas es una opción, pero no es un requisito indispensable. Se puede o se puede no orar de rodillas delante del Señor. No existe un mandamiento bíblico de que tienes que orar de rodillas, si no tu oración no vale. Muy buena pregunta. Ok, vamos aquí con otra pregunta más. Dice la siguiente pregunta: ¿cómo hago para sentir la presencia de Dios cuando oro? Otra pregunta de la oración. Bravo. Bueno, yo creo, hermanos, que sentir la presencia del Señor cuando oramos sí puede ser algo habitual, pero no es indispensable. Voy a explicar a qué me refiero. Cuando tenemos nuestro tiempo con Dios, como lo hemos explicado, cerramos la puerta a las distracciones, a cualquier cosa, ¿verdad?, que nos quiera mover de ese lugar. Entonces, una vez que estamos enfocados, orando, nosotros adoramos, nosotros pedimos, nosotros esperamos en el Señor. Entonces, yo le animo a todo cristiano que me está viendo u oyendo que asigne un tiempo. Yo digo que mínimo de media hora a una hora, donde estamos dedicando un tiempo para encontrarnos con el Señor Jesucristo, porque la oración es el lugar de encuentro con Cristo, tanto a nivel personal como familiar, como también congregacional. Entonces, personalmente siento todo el tiempo la presencia del Señor cuando oro, no siempre, pero sí puedo decir que muchas veces. Esta mañana estaba yo orando y estaba obviamente pues adorando, esperando, clamando por algunas cosas que sentí pedir. Le pedí al Señor que me diera un abrazo, que me diera su paz, y pude sentir esa paz y esa gracia de Dios. Entonces, creo, hermano querido, que sí debe ser una experiencia habitual, aunque si no sientes nada, la Biblia dice que andamos por fe, no por vista. Si no sientes nada, no te preocupes. Dios sí te escucha y Dios sí te responde. Entonces, sentir debiera ser algo que sucede, pero si no sucede, no nos preocupamos, no nos condenamos. Más bien seguimos buscando, Señor, yo te pido que me des tu abrazo esta mañana. Te pido que me des tu paz. Espero en ti en gratitud. Entonces, mi ánimo es que seas una persona que prevaleces en oración y que conquistas distracciones o pesadez. Yo he dicho esto y quiero repetirlo, que a veces uno empieza a orar y está la barrera de la carne. Está, por ejemplo, el cansancio, la duda, la pesadez, las notificaciones del teléfono, el recuerdo de que, híjole, tengo que hacer esto, ¿verdad? Entonces yo digo, una vez que uno vence estas barreras y uno empieza a prevalecer, se experimenta una paz del Señor, sí pasa muy seguido, y yo, la verdad, me encanta que busques experimentar la presencia. Repito, no es que tengas que sentirlo, pero creo que vas a sentirlo cuando te conectes más con el Señor. Última pregunta de este día, el tiempo está volando. Bendiciones, pastor. Vivo con mi pareja y me dice que nos vamos a casar cuando se divorcie por la iglesia. Ya tenemos 8 años de relación. ¿Cómo se divorcia? Se va a casar por la iglesia, me imagino. Usted no sabe, Jamel. Dice, vivo con mi pareja y me dice que nos vamos a casar cuando se divorcie. Ya tiene 9 años. Mire, yo creo esto, hermanos. Cuando una persona vive con otra persona y no están casados, se llama fornicación. O sea que es relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es la fornicación, de acuerdo a la definición bíblica. Cuando una persona está casada con alguien más y vive con otra, aunque sean cristianos, eso se llama adulterio. El adulterio es cuando una persona ya tiene un pacto matrimonial, un contrato civil, o sea, la ley ha respaldado, y esa persona fuera de esa relación tiene sexo con otra persona. Entonces, usted, de acuerdo a la definición que nos está dando, está viviendo o en fornicación, por lo que se ve en adulterio, porque dice que cuando se divorcie. Entonces, dice que nos vamos a casar cuando se divorcie, ¿verdad? Entonces, hermana, yo, si usted es una hermana, le diría esto, le diría, mira,
Bueno, yo no te puedo forzar a que te divorcies mañana, pero sí puedo poner mi línea. Yo no quiero pecar contra Dios. El que tú y yo hayamos vivido 8 años de relación no nos hace esposos. El tiempo no hace que una pareja ya quede casada. Es el pacto, es el matrimonio lo que hace que una persona quede casada legalmente. Y obviamente para casarse tiene que terminar con el otro matrimonio que está vigente, porque si no el segundo matrimonio no sería válido porque hay un matrimonio existente. Entonces, mucho cuidado. Yo diría que tuviera mucho cuidado y que usted diga, yo no acepto vivir en adulterio. Yo la verdad te respeto si tú no quieres, bueno, ni hablar, pero yo no voy a vivir así. Mire, nuestra obediencia nunca está condicionado a lo que un tercero haga. Bueno, pues si él se divorcia, entonces ya voy a dejar de pecar. No, la decisión de dejar de pecar es propia. Usted debe decir, yo no voy a seguir en una relación donde mi pareja no ha decidido divorciarse. Por lo tanto, se acabó. Y sería firme, porque yo escogería antes honrar a Dios que honrar una relación que está indefinida, que está incierta. Esa sería mi respuesta. Sé que no es fácil, pero hay que hacerlo.